Muy buenos días, hermanos. Para llegar al contexto, algunos de los que de pronto no nos han acompañado estos domingos, estamos viendo en la carta que la iglesia en Corinto le escribe al apóstol Pablo por las situaciones que se estaban viviendo, se estaban presentando. En el capítulo anterior, ya el apóstol comienza a tratar sobre las preguntas que ellos le hacen en esa carta. Y se trató el capítulo pasado, el domingo pasado, los problemas del matrimonio, los problemas que ellos tenían entre si debían casarse o no casarse, hacer las cosas. Bueno, si era mejor quedarse soltero, si tenían el don de la incontinencia. Ahora, vamos a ver el capítulo 8. El apóstol continúa con la lista de preguntas que le han enviado los creyentes de la iglesia en Corinto. En este capítulo 8 trata el problema de conciencia que provocaba para muchos el comer de las carnes sacrificadas a los ídolos. Y también él amonesta, hace una aclaración, él también amonesta sobre el gran valor que le estaban dando al conocimiento y que hay que tener consideración con el hermano débil. Por eso el apóstol, en respuesta a la carta, les dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, conforme a la pregunta acerca de la comida que había sido ofrecido a los ídolos, es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre ese tema. Él se incluye, el apóstol se incluye ahí. Es decir, no es una cuestión que estuviera totalmente ignorante, ¿verdad? Para ellos, todos ellos sabían que el mero acto de ofrecer un trozo de carne a un ídolo no producía ningún tipo de cambio en su sabor nutritivo y seguía siendo lo mismo. Pero ¿cuál era el problema? La cuestión era que se constituía en un verdadero problema para los recién convertidos del paganismo. Esto era la situación que estaban viviendo ellos. Vamos a orar pidiéndole a Dios para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien nos dé el entendimiento de su palabra y abra nuestros corazones. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, por esta gran oportunidad, Señor, de recibir tu palabra. Porque tu amor, Señor, es incalculable para nosotros, Padre. Padre, te agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, y todo lo que tú haces, Señor, y harás en nuestras vidas, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por darnos tu palabra, Señor, por hacernos tus hijos. Ahora te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para estar atentos, Señor, a esta palabra que tú hoy has preparado para nosotros. Te agradecemos, Padre. Amén. Entonces vemos cuál era la situación que se estaba presentando, por la cual estos hermanos de la iglesia en Corinto le hacen esa pregunta al apóstol Pablo. ¿Qué hacemos con la carne? ¿Por qué? Recién convertidos, ellos tenían invitaciones de sus familiares,
tenían invitaciones de sus amigos y al asistir a esa fiesta, lo más probable era que hubiera carne sacrificada a ídolos. Entonces, una invitación, un banquete se daba casi por seguro cuando ponían todas las bombas y todas las cosas en el templo. El templo tenía una sala y ahí hacían sus fiestas y todo y utilizaban esa carne para... Ellos iban al mercado, iban a la carnicería y por muchos lados encontraban carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque esa carne, el sacrificio se dividía en 3 partes. Una parte se quemaba totalmente, era sacrificada total. Otra parte se le entregaba a los sacerdotes y la otra parte a la familia o al que daba el sacrificio. Como era tanto, los sacerdotes no comían, no alcanzaban a comerse esa cantidad de carne y entonces ellos la comercializaban. ¿Qué pasaba? Cuando iban al mercado o en los sitios donde vendían estas carnes, había algo curioso, porque ellos te decían, esta carne fue bendecida, esta carne tiene poderes, esta carne vuelve a la mujer fértil, porque esta es una carne que fue bendecida por el sacerdote y al hombre lo vuelve potente también. Oye, con tantas garantías no sabían ellos qué hacer. Y fuera de eso, ¿qué pasaba? Que ellos veían a otros cristianos maduros compartir esa carne, compartir esa carne en esas fiestas, estar ahí y comerlas con tranquilidad. Entonces, verdaderamente, ellos no sabían qué hacer. Para ellos era difícil, porque ellos no hacían mucho. Todavía eran débiles en la fe. Todavía tenían en mente fuertemente todos esos sacrificios y esas cosas. Es que, como un ejemplo, en nuestro contexto, un vicio, por ejemplo, que tenga una persona, ¿verdad? Un adicto al trago o a la droga. Si va a estar en el sitio, ¿verdad? Si va a ver por todas partes que decía, oye, ve, pero si fulano lo hace y no pasa nada. Mira, este hombre eso no tiene nada, ¿verdad? Ellos pasaban por esa situación. Estaban viendo todas estas cosas. Por lo cual, a raíz de esta situación, el apóstol Pablo continúa, ¿verdad? En el versículo 1. Y dice, en la parte B, dice, el conocimiento envanece y el amor edifica. Hermanos, el conocimiento que envanece no es el conocimiento que viene de lo alto, no es el conocimiento que viene de Dios, es un conocimiento humano, es un desarrollo intelectual de la mente, ¿verdad? El conocimiento de lo alto son de las cosas de Dios y es dado por el Espíritu Santo. En cambio, el conocimiento intelectual no conoce a Dios, no actúa conforme a la palabra. No se puede conocer a Dios haciendo solo uso de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual,
de las obras de Dios y de sus caminos. Y sin embargo, todavía no hemos conocido a Dios. Ese conocimiento humano nos hace importante, nos hace sentir que somos más, nos llena de orgullo. En cambio, el amor es lo que nos acerca a Dios. Y es el amor, es el conocimiento de Dios, de lo alto, el que fortalece a la iglesia. Conocemos a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Porque Él se da a conocer en nosotros. Y continúa en el versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es decir, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es quien Dios reconoce. Y amar a Dios es reconocerlo como nuestro Señor, es depender totalmente de Él. Es estar seguro, estar convencido de que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que no hay nada ni nadie más grande que Dios. Pero ¿qué sucede con este amor? Para amar a Dios tenemos que amarlo de la forma que Él quiere ser amado, no como nosotros queremos amarlo. Nosotros queremos amar a Dios a nuestra manera, de nuestra forma, como nosotros vemos las cosas. Amar a Dios es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y incluyendo todo lo que esto implica en nosotros. Y una muestra que nosotros amamos a Dios es que amamos a los demás como a nosotros mismos, tal y como Él nos ama a nosotros. En el capítulo 14 del libro de Romanos, versículo 15, nos dice la palabra que si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Es decir, que no permitas, hermano, no permitas que lo que tú comes o lo que tú hagas destruya a alguien por quien Cristo murió. El reino de Dios no se trata de lo que comamos o de lo que nosotros bebamos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol con esta respuesta, esta carta que le mandan los hermanos? Que no hagas tropezar a tu hermano a causa de lo que comes. Tú sabes, tú conoces, tú tienes el conocimiento y tú sabes. Recordemos que todos los alimentos son permitidos. Pero ¿qué es lo malo? Comer algo que haga tropezar a nuestro hermano. Y estas cosas, estas palabras, Pablo la está dirigiendo a creyentes maduros que
no han sido incomodados por haber comido carne sacrificada a los ídolos, porque ellos sí sabían que estos ídolos no eran reales. Pues sabemos que un ídolo en verdad no es un Dios. Esos ídolos no eran nada. Nosotros sabemos, y ellos, a los que el apóstol Pablo está dirigiendo, sabían que hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios que creó todo y vivimos para Él, y un solo Señor. Por lo tanto, esos rituales y esas cosas no tenían sentido. Pero el comer estas carnes de este tipo ofendía a los cristianos de conciencias más sensibles. El apóstol Pablo nos dice por esto: si un hermano más débil o menos maduro pudiera interpretar erróneamente sus acciones, ellos deberían por consideración, evitar comer carne ofrecida a los ídolos. Pero ¿qué estaba pasando? Ellos estaban actuando en una actitud de orgullo, de prepotencia, un conocimiento humano, no el verdadero conocimiento de Dios. Porque el conocimiento que produce el orgullo, ¿a dónde nos conduce? A sentirnos, a engreírnos, a alejarnos, a desentendernos del bien del prójimo. Por eso él habla del amor. Mientras que el que ama edifica, construye, procura el bien de los demás. Y ahí, con eso mismo, llega la verdadera estatura espiritual. El verdadero conocimiento de Dios, ¿cuál es? El verdadero conocimiento de Dios es el que guarda sus mandamientos. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, nos habla sobre el conocimiento. En el Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice palabra de Dios: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda sus mandamientos es el que verdaderamente ama a Dios. Por eso el amor es más importante que el conocimiento. El solo conocimiento sin amor hace que nos sintamos bien y creemos que somos importantes. Eso puede pasar. Pero fácilmente puede desarrollar soberbia. Fácilmente puede desarrollar una actitud de saberlo todo. Pero el conocimiento de Dios es el conocimiento que se necesita para edificar la iglesia. Y solamente se puede obtener amándolo a Él. ¿Y cómo sabemos que estamos amando a Dios? Cumpliendo los mandamientos. Yo quiero que tengamos muy en cuenta entre las cosas, porque muchas cosas pasan y nosotros después no recordamos todas estas cosas. Pero una evidencia real de la ignorancia en una persona es el que presume de sabio.
todo el que diga que sabe más, todo el que se debe que yo soy tal cosa, está mostrando su ignorancia. Hay orgullo. El que mejor y más sabe es el que es consciente de su propia ignorancia. Ustedes se acuerdan al gran filósofo de griego, Sócrates, ¿verdad? Cuando le preguntaron a ese hombre, que era el que más de la época, maestro, ¿y usted cuánto sabe? Y dice, ha llegado a entender que solo sé que nada sé. Y el apóstol Pablo va más allá todavía. Él nos está enseñando, ¿verdad?, que debemos retener la sabiduría de lo alto. Es la sabiduría de Dios. Es la verdadera sabiduría. Y que tengamos cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de que esa libertad, ese conocimiento, no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. A eso se está refiriendo. Al contrario, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos al Señor. Ha sido mal interpretada muchas veces esta cuestión de la libertad cristiana, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en unos capítulos anteriores. La libertad cristiana no significa que todo es permitido. Lo sabemos también, ¿verdad? Significa que nuestra salvación no está determinada por el legalismo, no está determinada por las buenas obras, no está determinada por nuestras normas, sino que es un regalo de Dios. Por lo cual, esa libertad cristiana está atada inseparablemente de la responsabilidad cristiana. Los nuevos creyentes, con frecuencia, son muy sensibles a lo que es o no es correcto, a lo que deberían hacer o no hacer. Algunas acciones podrían ser perfectamente correctas para nosotros, pero podrían herir al hermano o a la hermana que todavía es nueva en la fe y que apenas está aprendiendo acerca de lo que es la vida cristiana. Por tanto, debemos tener cuidado de no ofender, ¿verdad?, a nuestro hermano recién convertido. Porque por nuestro ejemplo, por nuestra acción, podemos inducirlo a que peque. Hermanos, nuestra libertad para hacer ciertas cosas no debería ser más importante que fortalecer la fe de mi hermano o mi hermana en Cristo. Está por encima de todas las cosas. Eso es nuestro conocimiento en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Fíjense cuánto amor está manifestando el apóstol por los hermanos. ¿Para qué? Para no ser tropiezo de mi hermano. Ahora, a nosotros, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que debemos utilizar nuestra madurez en Cristo en beneficio de nuestro hermano. Nuestra forma de vivir, nuestra actitud debe estar de acorde con las enseñanzas que hemos recibido.
si nosotros actuamos, si nosotros hacemos cosas que no están de acuerdo con la palabra, estamos haciéndole daño a nuestro hermano. Le hacemos mucho daño a los demás con esto. Por eso, ¿cuántas veces hemos escuchado? Y eso que son cristianos. ¡Wow! Imagínense. Entonces, no estamos actuando en el amor de Cristo. Estamos actuando como nosotros queremos actuar. Tenemos que tener muy presente. Y acordémonos que la idolatría en estos tiempos sigue siendo un serio problema. Esto no son cosas del pasado. Porque de pronto nosotros diríamos aquí, bueno, pero es que, yo que tengo que ver con la carne de los ídolos, ya esto no tengo problema con eso. Pero no. Estamos viviendo épocas, tiempos de una tremenda y gran idolatría. La tenemos, es más, en tantas formas, en distintas formas, que no las vemos. Es decir, ya no ponemos nuestra confianza en los ídolos de madera, ni en los de mármol, de piedra o estos, pero sí hay ídolos y sí hay ataques grandísimos, los cuales tenemos que despertar nosotros y darnos cuenta que aún sin querer, aún sin darnos cuenta, estamos haciendo daño a los demás y nos estamos haciendo daño nosotros. Tenemos ídolos como el dinero, por ejemplo, por decir algo. Tenemos ídolos porque queremos como hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Nosotros mismos nos sentimos dioses. Le ponemos mucha más atención y nos dedicamos más a muchas cosas que nos distraen de la palabra. Le ponemos más interés y nosotros nos sacrificamos más por estas cosas. Y sin darnos cuenta, son ídolos a los cuales estamos adorando. Muchas veces sin darnos cuenta, porque eso está pasando. Porque confiar en las cosas que solo Dios nos puede proveer es idolatría. Estos ídolos, lo que estamos hablando, estos ídolos modernos son símbolos de poder, de prestigio, de placer y son también altamente llamativos. Son altamente llamativos. Nos están envolviendo y no nos damos cuenta. Inclusive, cuando nosotros llegamos a entender los paralelos que han habido contemporáneos con la idolatría, la palabra del apóstol Pablo, cuando dice huid de la idolatría, nos viene a ser más significativa. Entonces, ahí comenzamos ahí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo, tremendo. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, Santiago, capítulo 3, vamos a un momento aquí a Santiago. Nos recuerda, fijémonos que en la palabra de Dios está todo el conocimiento, está la vida y la vida en abundancia, está la paz, pero tenemos que practicar lo que Dios nos está mostrando y nos dice.
Dice en el versículo 13, el capítulo 3 del libro de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Pregunta. Dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, fíjense aquí en el versículo 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni contaminéis contra la verdad, porque esto no es sabiduría de lo alto. Hermanos, si usted tiene conocimiento de lo alto, como eso de Dios, y entiende los caminos de Dios, demuéstrelos viviendo con humildad, ¿ah? Con esa humildad que proviene de la sabiduría. Pero ¿cómo vamos a decir si en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser tenemos envidia, ambiciones egoístas, amargura? Eso no encubre la verdad. Esa jactancia y esas mentiras no están de acuerdo con el conocimiento de Dios. No nos engañemos, hermanos. Esto no forma parte de la sabiduría que proviene de Dios. Porque donde hay envidias y hay ambiciones egoístas, también hay desorden y toda clase de maldad. Examinémonos, hermanos. Examinémonos conforme a la palabra. Tal vez estamos creyendo que estamos haciendo lo mejor, que estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque lo hacemos como nosotros creemos. Porque lo hacemos de acuerdo a nuestro conocimiento o a nuestra sabiduría. Y no ante la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Y también ama la paz. Y siempre es amable. Y está llena de compasión. Está llena de buenas acciones. No muestra favoritismo. Y es sincera. Hermano, esta es la verdadera sabiduría. Este debe ser nuestro modo de vida. Esta debe ser nuestra actitud y nuestra muestra como cristianos para los demás. Tengamos presente que estas acciones contrarias a lo que Dios enseña, a lo que Dios nos muestra, le hacemos daño a nuestros hermanos menores. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso estemos concentrados, estemos buscando de las cosas de Dios, pidámosle a Dios que nos llene de esa sabiduría de lo alto y no actuemos como ese grupo de indoctos, de sabelotodos, que a ellos les importaba lo que los otros pensaran. Y estamos hablando de hermanos en Cristo que hayan sido llamados a la iglesia. Ellos no tenían que ver, porque yo sé que es así y yo tengo ese conocimiento, pero no le hagas daño con ese conocimiento a tu hermano, porque esta no es la verdadera sabiduría. Tengamos cuidado, hermanos. A eso nos manda Dios hoy, a que nosotros reflexionemos antes de actuar. Que nosotros analicemos, ¿verdad? Antes de hacer las cosas. De que nos quitemos ese orgullo y esa prepotencia que está en nosotros, que creemos que es lo que yo digo y esto es así. Y eso, no sé cuántos, pero yo sé que somos muchos los que actuamos en esa forma. Siempre vemos la paja del ojo ajeno. Ahí es donde nosotros nos enfocamos. Pero no nos damos cuenta de la viga que estamos cargando nosotros en los ojos. Hermanos, amén.